Hey, este es Gian Bálsamo, tu realtor de confianza en Central Florida. El día de hoy me encuentro nuevamente en la ciudad de Inverness. Y como ustedes ya saben, porque ya hicimos esta ciudad famosa, acá puedes encontrar casas nuevas desde $187,000. Te voy a decir que te quedes hasta el final de este video. Este video es muy diferente a nuestros videos anteriores, ya que en un solo video te voy a estar enseñando aproximadamente 4 casas. Te voy a estar enseñando todo por dentro y por fuera y te voy a estar hablando de precios de cada una de estas casas. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a este video, dejarme un like y compartir este video con cualquier persona que esté interesada en adquirir una vivienda. Y quiero dejarte saber de nuevo e insistirte que te sientes y te pongas cómodo, ya que este video va a ser un poco largo, pero es muy importante que te quedes hasta el final, ya que al final te voy a estar dando detalles a detalle de cómo comprar o adquirir una de estas propiedades, cómo funciona el tipo de préstamo, cuál es el tiempo que se demora en entregártelas y muchas cosas más. Así que si tú tienes alguna duda después de ver todo este video y después de escuchar toda esa información, me puedes llamar y con mucho gusto puedo aclararte cualquier duda que tengas. Vamos adentro, comencemos con la primera casa. Ok, y esta casa que ves acá a mis espaldas va a ser la primera que te voy a estar mostrando el día de hoy. Esta propiedad tiene 2 habitaciones, 2 baños, alrededor de 1100 pies cuadrados de living area, sin contar el garaje. El garaje tiene 343 pies cuadrados más. Y esta propiedad tiene un precio de $187,400. Vamos adentro. Por acá puedes ver el frente. Y algo muy interesante de estas casas es el terreno. Estas propiedades tienen 1/3 de acre, lo que es 0.33 acres, lo cual ya te voy a mostrar el terreno de atrás. Es súper grande. Por acá apenas entramos, como puedes ver no está totalmente terminada. Vamos a tener a mano izquierda la cocina. Por acá puedes ver la cocina, viene con todos los appliances incluidos, así que vendrá con el dishwasher, la nevera y todo. Y algo muy interesante es que todas estas casas vienen conectadas con el FEM, como puedes ver, hacia afuera, para que el microondas libere toda la grasa o todo lo que estás cocinando hacia afuera. Esta sería el área del laundry, o el área del lavamanos, de la lavandería. Y algo también muy interesante en estas casas es que hay muchos upgrades que puedes hacer. Por lo menos esta casa no viene con piso en todas las áreas, ni con granito. Como puedes ver acá tiene granito. Pero estas personas decidieron incluirlo. Estos upgrades entre el piso completo en toda la casa y el granito, estamos hablando de aproximadamente unos $7,000 para este modelo. Entonces por acá pasamos el área de la sala. Como puedes ver tiene unos juegos de luces, tiene bastantes ventanas, una puerta doble atrás. Y nos venimos a este lado donde vamos a encontrar la habitación máster. Una vez tenemos la habitación máster por acá, tenemos un pequeño walk-in closet de este lado. Y tendríamos el baño por acá. El baño si viene sin tina, viene siendo un shower completo. Un baño bastante espacioso. Un cuarto también bastante espacioso. Y por acá iríamos a lo que sería el segundo dormitorio con el segundo baño. Como puedes ver, normalmente este segundo baño sí viene con una tina en vez de shower. Pero como te dije, puedes hacer todos los cambios que tú quieras. Simplemente cada cambio que vas haciendo tiene un costo adicional. Por acá tenemos el closet de esta habitación. Y ahora vamos hacia el área del garaje. Te lo muestro. Es un garaje de 2 carros, bastante amplio. Va a estar acá justamente en la entrada de la propiedad. En este momento no se ve mucho, ya que no hay luz. Pero acá podemos observar el área. Algo que me gusta mucho es que los aires van ahí arriba, lo cual te evitas tener un aire acondicionado dentro de la propiedad. Y por acá te voy a mostrar el área de atrás, o lo que viene siendo el terreno de todas estas casas. No importa cuál elijas, el terreno de esta casa lo puedes ver. Como puedes ver acá al lado, esa propiedad de al lado, decidieron hacerle una piscina, que es algo que también te ofrece
esta constructora. Y este terreno va a llegar aproximadamente hasta donde ves ese montañita acá. Estamos hablando que todo esto que estoy caminando viene siendo parte del terreno de tu casa, más o menos hasta acá. Decir que mira todo el terreno que tienes de tu propiedad. Muchísimo terreno. Vamos a la siguiente casa. Ok, esta segunda propiedad que te voy a mostrar es la modelo Flamingo, la cual cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, como puedes ver, un garaje para 2 carros y tiene 1239 pies cuadrados de living area, sin contar el garaje. El garaje o el garage de esta propiedad tiene 471 pies cuadrados, lo cual es bastante enorme. El precio de esta casa comienza en los 204.400. Vamos adentro, te muestro más. Ok, esta va siendo la entrada de la propiedad. Como puedes ver, contamos con un garaje doble. Estas propiedades te la entregan con grama, por lo menos así como ves la de al lado. Vas a tener el área de la grama, aproximadamente 5.000 pies cuadrados, lo cual cubre toda la entrada y una parte de los lados. Acá vamos a proceder a entrar a la casa. Como puedes ver, esta casa también tiene unos upgrades. El upgrade de esta casa es el piso. Recuerda que no viene con piso, sino que viene con alfombra en las áreas comunes, excepto en las áreas húmedas. Por acá vamos a encontrar el área de la cocina. Vamos a ver, tenemos acá un granito, lo puedes tener así o puedes hacer un flat countertop, una barra completa flat, plana, sin que tenga este pequeño escalón acá. Tenemos acá el área de los gabinetes y por acá vamos a tener una pequeña despensa. Te la muestro, ahorita no están puestos las rejillas, pero eso sería una despensa. Ok, por acá te muestro otra imagen. Tenemos el área de la sala y el comedor y de este lado vamos a tener el área del patio. Como puedes ver, bastante patio, es igual, del mismo tamaño del que te mostré en la primera propiedad. Apenas entramos, acá a mano izquierda vamos a tener lo que son 2 habitaciones y un baño. Déjame te enseño las habitaciones. Por acá vemos las habitaciones, vienen así como la ves con carpet, unos closets bastante amplios. Te enseño un poco mejor. Por acá, al salir vamos a tener otro baño. Este baño viene tal cual como lo ves, falta todavía la lámpara y el espejo. Recuerda que no viene con granito, pero se lo puedes añadir, y la ducha sí viene así tal cual como la ves. De este lado vamos a tener segundo dormitorio. Tenemos su ventana, su closet, todo excelente por acá. Y hacia acá afuera vamos a tener, justamente detrás de la cocina tendremos lo que es el cuarto master, pero antes de llegar allá pasemos por el área del laundry. Aquí iría lo que sería la lavadora y la secadora. Recuerda que acá todos los appliances están incluidos excepto la lavadora y la secadora. De este lado vamos a tener el garaje. Como puedes ver, un garaje bastante grande. El aire acondicionado iría acá arriba, lo cual me encanta ya que no tenemos ese ruido dentro de la casa ni ese closet desperdiciado con el aire. Mano derecha nos vamos a encontrar con la habitación master. Por acá puedes ver el tamaño de esta habitación. De este lado tendríamos un pequeño walk-in closet y por acá tendríamos lo que sería el área del baño, el cual viene así tal cual como lo ves, con su shower, con losa hasta arriba, hasta el techo. Y de este lado tenemos un doble sink. Todavía le falta el espejo. Ok. Acompáñame a la tercera casa. Ok, y ahora te voy a estar enseñando esta otra propiedad que vemos por acá, la cual también cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, garaje para 2 carros y tiene un precio de 220.400. Este es el modelo Bulk y te lo voy a estar enseñando ahora mismo. Vamos adentro. Antes de entrar te cuento que esta propiedad tiene 1.347 pies cuadrados de living area. El garaje tiene 430 pies cuadrados más. Vamos adentro.
Ok, aquí puedes ver el modelo. Como puedes ver, tienes bastante área al frente, tanto como atrás. Ya te voy a dar otra vistazo. Mira toda esta vista, todo el espacio que tienes para estacionar un carro o lo que necesites. Algo muy interesante también de esta comunidad es que acá no hay lo que es HOA ni CDD. Entonces, eso quiere decir que acá puedes parquear tu lancha, tu bote, lo que tú desees, sin ningún problema. Acá a mano izquierda vamos a encontrarnos con la habitación master, un pequeño closet al lado de la habitación master, y vamos a tener el garaje para 2 carros de este lado. Y lo mismo con el área del aire acondicionado. Todas estas casas lo traen acá arriba, y esta casa trae el laundry en el área del garaje. Una vez entramos por acá al master, podemos ver que tiene su baño y su walk-in closet de este lado. Por acá vemos lo que es el walk-in closet de esta casa, este cuarto. Y por acá vemos lo que es el cuarto master. Puedes ver, estas casas no están listas, por eso quizás está un poco oscuro, ya que no hay luz todavía. Vamos a ver el patio de esta casa. Como puedes ver, este patio es súper grande. Va a llegar aproximadamente hasta esa banderita roja que ves allí, lo cual está bastante amplio. Vamos acá afuera de nuevo. Este es uno de los modelos más populares, ya que tiene un floor plan mucho más abierto o una sala mucho más abierta. Por acá igual vamos a tener estas 2 puertas para ir al lado del patio. Este lanai que ves ahí cubierto no lo trae ese screen porch. El piso sí lo trae, es un poco más pequeño, pero sí le puedes incluir o mandar a hacer ese porche cubierto. Por acá podemos ver, esta casa ya viene con granito en el precio que está incluido. A partir de esta casa en adelante ya todas vienen con granito. Como puedes ver, una cocina bastante amplia. Aquí iría lo que será la nevera, el dishwasher, la cocina y el microondas. Recuerda que ya están incluidos. Por acá volvemos. Vamos a ver los otros 2 dormitorios. Acá vamos a tener a mano derecha, tanto como a mano izquierda, 2 pequeños closets que lo puedes usar como despensa o para las cosas de los baños. Por acá tendríamos el segundo baño. Este sí viene con tina y con la cerámica completa hasta arriba, como puedes ver. De este lado tenemos el segundo dormitorio. Y algo súper nice de este dormitorio es que mira ese closet, lo grande que es. Vamos a entrar acá al closet para que lo veas. Y está súper nice porque tiene o llega hacia el otro lado. Como puedes ver, podemos entrar de un closet y salir del otro. Y justamente al lado de este dormitorio nos vamos a encontrar con el dormitorio número 3. Este cuenta con 2 ventanas y también con un closet bastante amplio. Muy amplio de verdad estas propiedades, estos dormitorios. Ahora acompáñame a ver una casa de 4 habitaciones. Vamos allá. Ok, y la última casa del día de hoy, pero no es la más grande ni la más costosa, solo que la casa más grande aún no está, digamos, en una etapa que te la pueda enseñar. Así que esta va a ser la última. Esta casa es la modelo Macao. Cuenta con 4 habitaciones, 2 baños, garaje para 2 carros e incluso 2 carros y una moto, porque tiene una parte acá que te la voy a mostrar enseguida. Esta casa tiene 1570 pies cuadrados de living area, más el garaje que tiene 480 pies cuadrados, sin contar el lanai que está adentro. Vamos adentro mejor y tú mismo lo puedes ver. Ok, esta viene siendo la parte de al frente de la casa. Como puedes ver, el garaje, ese es el lugar que te dije. Tiene ese espacio extra donde puedes guardar una moto, o lo puedes hacer un storage o lo que tú desees. Vamos a entrar por la entrada principal. Ok, una vez entramos, esta casa ya está casi lista. Vamos a encontrarnos con una área bastante abierta, que viene siendo el área de la sala y el comedor por acá.
Como puedes ver, esta casa también viene incluido el granito. Olvidé decirte, el precio de esta casa, que es la Macao, es de 246.400 y ya viene con el granito. Este viene siendo el área de la cocina. Tú puedes elegir el color de tus gabinetes, tanto también como el color del granito. Ok, por acá vamos a tener el área de la despensa, área de pantries, y por acá tendríamos el área de laundry. Como puedes ver, un área bastante grande. Por acá tenemos el área del garaje. Ok, ahí my friend. Justamente por acá a la derecha vamos a tener el área del máster, el cuarto máster. Pues bastante amplio. Tiene salida hacia este lanai. En esta casa podemos ver que ese lanai está cerrado. Ellos lo mandaron a cerrar. Normalmente no viene con el screen, pero sí viene el lanai hecho. Y por acá tendremos lo que viene siendo el master baño del cuarto master. Una ducha completa. Por acá tendríamos el área del inodoro. Y acá tendríamos el walk-in closet. Ok. Este es simplemente el primer dormitorio. Déjame te muestro un poco el área acá afuera. El área del lanai. Vamos a ver si podemos abrir por acá. Ok, entonces puedes ver toda esta área que está techada ya viene incluida en el precio de esta propiedad. Y esta casa también llega hasta aproximadamente esa banderita roja de profundidad, es decir que todavía tiene bastante espacio. Algo que creo que ya te mencioné en la primera casa que te mostré es que tienes la posibilidad de añadirle piscina y muchos otros cambios a esta casa, ya que prácticamente la estarás construyendo desde el principio. Por acá tenemos el segundo baño, el cual, como puedes ver por acá, tiene puerta. Por si decides hacerle una piscina, puedes tener acceso a salir directamente hacia el área de la piscina. Ok, mano derecha al salir vamos a encontrarnos con las siguientes tres dormitorios. Por acá te muestro el primero. Ok, al frente vamos a tener un closet, eso viene siendo un closet. Acá tendríamos el segundo dormitorio, perdón, el tercer dormitorio con su closet. Y por acá de este lado tendríamos el cuarto dormitorio. También cuenta con su closet. Como pudiste ver, bastante espaciosa esta casa de 4 habitaciones. Un floor plan también bastante popular. Y lo que hace más atractivo a este floor plan, según mis clientes, lo que más les ha gustado es tener esta parte acá techada afuera. Ok, acompáñame y te cuento más sobre todo el proceso. Ya volvemos. Ok, y así estamos llegando al final de este video. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Déjame hablarte un poquito de cómo funciona el proceso de adquirir esta vivienda. Algo muy atractivo sobre comprar acá en Inverness es que estas propiedades están, primero, a un excelente precio, y segundo, es que las tasaciones de estas propiedades están viniendo entre 40 a 60 mil dólares por arriba del valor de compra. Es decir, que si hoy compras una casa en 205 mil dólares, probablemente tu tasación, que ya lo hemos visto antes, va a llegar aproximadamente en 260 mil dólares. Es decir, que ya estás teniendo un equity en la propiedad sin que la propiedad aún esté construida. Si eres un comprador cash, esto realmente es muy bueno para ti. Y si eres un comprador financiado, sí, sabemos que has gastado un poco de dinero en pago mensual de intereses, pero en el peor de los casos, si pagaste en el total de construcción 10 mil dólares en intereses, aún así la casa te está saliendo muy económica. Tienes que verlo de un punto de vista como inversión. Y segundo, aún así hayas puesto esos 10 mil dólares más en intereses, tu casa tiene un valor mucho mayor a los intereses que tú pagaste. Así que por donde lo veas, no tienes nada que perder, sino puras cosas que ganar. Pues es un poco sencillo y complicado a la vez. Lo primero que tenemos que hacer,
Por un lado, si eres un comprador en efectivo, un inversionista, un comprador cash, es súper sencillo. Simplemente vamos a hacer una transacción regular, una compra cash muy regular a cualquier compra de otra propiedad. Pero si tu caso es diferente y eres una persona que necesitas un préstamo, este tipo de propiedad se compra con un préstamo de construcción que se llama Construction to Permanent Loan. Es decir, tú vas a comprar la propiedad con este préstamo antes de que la propiedad esté lista. Estas propiedades que tú estás viendo o que viste en este video son propiedades que ya alguien compró y están a punto de ser entregadas hacia esa persona. Pero si tú quieres comprar, el proceso o el periodo de espera va a ser de aproximadamente 15 a 18 meses, ya que esta constructora comienza a construir la casa una vez que tú la compras. Es decir, tú tienes la oportunidad de escoger el lote que tú quieras, el modelo de casa que tú quieras, la pintura de afuera de la propiedad y muchas otras cosas. Lo cual está increíble porque prácticamente puedes casi que diseñar una casa a tu gusto. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es contactar al banco, hacer la aplicación. Yo te voy a dejar el link de mi banco que estoy usando para este proyecto en la descripción de este video, o incluso me puedes llamar y yo te puedo enviar muchísima más información. Entonces lo primero es hacer la aplicación con el banco para determinar si calificas para la compra de una vivienda como esta, ya sea como vivienda principal, como vacation home o como inversión. Va a depender mucho de cuál sea tu situación. Una vez tengamos la aplicación con el banco y tengamos la carta de preaprobación, vamos a dar un depósito de $3,500 para la construcción y en aproximadamente unos 45 días va a ser el cierre de la compra de tu nueva casa. El día del cierre tienes que traer lo que viene siendo la inicial y los gastos de cierre de la propiedad. Los precios de la casa ya lo sabes, te los repetí varias veces durante el video. Una vez hayamos hecho el cierre de la casa, viniste con la inicial, los gastos de cierre, menos los $3,500 que ya diste de depósito, entonces ahora todos los meses vas a quedar pagando intereses sobre el dinero que el banco va prestándole a la constructora para construir tu vivienda. Por eso se llama Construction to Permanent Loan. Estoy dejando todos los detalles acá, pero recuerda que si tienes alguna duda me puedes llamar al final del video. Entonces, vamos a durar aproximadamente unos 15, 16 meses o 18 meses haciendo pagos mensuales solamente del interés. No estás abonando nada capital, esto es solamente interés. Y cuando te entreguen la casa, automáticamente el préstamo se convierte en un préstamo ya sea FHA o convencional, préstamo regular que sea el que tú aplicaste desde un principio, y es ahí donde vas a empezar a pagar, digamos, el monto completo de la propiedad, incluyendo los taxes, los intereses, el principal y el seguro. Te hablo un poquito más sobre el pago mensual. Una vez ya tú tienes tu casa, o digamos la compra en papel de tu casa, tú vas a ir pagando porcentualmente el interés sobre el dinero que el banco le da a la constructora. ¿Cuál será el dinero que el banco le da a la constructora? Pues muy simple. Se va a dividir en aproximadamente 5 pagos. El primer pago, que va a ser el primer desembolso del banco, va a ser el precio de la tierra, que ya está incluido en el precio total de la casa, más el 15% del valor de la construcción. Entonces vas a quedar pagando intereses, por decir un ejemplo, sobre $50,000, dependiendo de la casa obviamente que estés comprando. Supongamos la segunda parte que el banco le da a la constructora son $50,000 más. Entonces ya no vas a pagar intereses sobre $50,000, sino que ahora estarías pagando intereses sobre $100,000. Es por esto que cada cierto tiempo, 4 o 5 meses, que haya un desembolso del banco hacia la constructora, tu pago mensual va a ir subiendo un poco. El interés no, el interés queda bloqueado por un año completo. Esto es prácticamente toda la información. Si es una compradora en efectivo, simplemente se te divide en 5 pagos. El primer pago que haces al principio, que viene siendo el precio de la tierra, más el 15%, y los otros 4 pagos serían 3 pagos del 25% y el último pago del 10% cuando se te entrega tu propiedad ya lista. Sin más que decir, Gian Bálsamo, tu realtor de confianza, se despide. Nos vemos en el próximo video y no olvides que si tienes alguna duda o pregunta me puedes contactar a mi número de abajo, aquí abajito. Y antes de irte, ya lo sabes, suscríbete, déjame tu like y comparte este video con alguien más. Nos vemos en el próximo video.